Ya, listo, chicos. Ahora sí. Por favor, no abandonen la reunión, sigan, permanezcan todavía. Ya. Bueno, este caso, o estos dos ejercicios, pero los voy a ayudar solo a desarrollar el ejercicio 1, el ejercicio 2 ya es de libre desarrollo. Ya se realiza cuando ya hemos nosotros hecho el estudio de tiempos. Entonces vamos a analizar los datos que obtenemos luego del estudio de tiempos con este caso, ¿no? Acuérdense, a través de la práctica 1 hasta la práctica 4 han sido, hemos ido avanzando a través de las diferentes etapas de un estudio de tiempos, ¿no? La práctica 5 que les he dejado para 2 semanitas es para que ustedes hagan el estudio de tiempos en sí, ¿no? Para que practiquen el uso del cronómetro con una actividad. Y esta práctica 6 sería ya como que después del estudio de tiempos, cómo pueden analizar los datos, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en este caso. Eh, Supuestamente, bueno, es el caso de una empresa textil, que le han puesto el nombre de Kailen. Okay, bueno, se dedica a fabricar uniformes escolares, de repente queda en la calle de Ambaldí, ¿no? Bueno, y prendas de vestir. Se ha realizado el cronometraje para una actividad del armado del pantalón de buzo, ¿de acuerdo? Es lo que nos dice. Para la actividad de armado de pantalón de buzo hemos hecho un estudio de tiempos con cronómetro. Y acuérdense, cuando hacemos un estudio de tiempos, entonces tenemos que dividirlo en los diferentes elementos. Entonces, aquí nosotros hemos dividido en 6 elementos. ¿De acuerdo? 6 elementos. El primer elemento, también identificado con la letra A, es buscar y tomar tijeras. Este elemento es un elemento de tipo manual máquina parada. Entonces, si ustedes revisan las diapositivas, un elemento manual máquina parada son aquellos elementos que realiza el operario estando una máquina detenida, ¿no? Entonces aquí el operario está trabajando libremente, ¿no? El elemento B nos dice que es, bueno, el elemento es, el operario va y busca y toma las tijeras, ya está. El elemento B es que va a cortar la parte delantera de las piernas del pantalón, ¿no? Entonces tiene la tela y está cortando la parte delantera de las piernas del pantalón, nada más, ¿no? Ese es el elemento B. Y también nos dice que es un tiempo manual de máquina parada, que significa que el operario está trabajando libremente cuando las máquinas están detenidas. Esa es la definición de este tipo de elemento. También, bueno, el elemento B es cortar la parte delantera de las piernas y el elemento C es cortar la parte trasera de las piernas, ¿no? La parte delantera del elemento B y la parte trasera del elemento C, ¿no? También es un tiempo manual de máquina parada. El elemento D ya consiste en coser ambas partes, ¿no? La parte delantera como la parte trasera, vamos a coserlas en una máquina de coser. Este elemento se clasifica como elemento tecnomanual. Un elemento tecnomanual es un elemento que se realiza en conjunto, tanto el operario como la máquina. Y aquí se ve, ¿no? Porque la persona está utilizando la máquina de coser para hacer el trabajo, ¿no? Que tiene que unir parte delantera y parte trasera. El lavado de buzos es el siguiente elemento de esta actividad de armado de pantalón de buzo. Es un tiempo máquina. ¿Qué significa? Es un elemento que solo la realiza la máquina, pero que no interviene el operario. O sea, trabaja de forma independiente la máquina, de forma automática, ¿no? Estará utilizando una máquina lavadora, ¿no? Entonces, todos los buzos que va armando, los va lavando, ¿no? Después hay un siguiente elemento rotulado con la letra F, que es eliminar los trazos de tela, ¿no? Que es una actividad final, ¿no? Está, bueno, retirando los pedacitos de tela que están sobrando seguramente, ¿no? Dice que es un tiempo manual de máquina en marcha. ¿Qué significa? Que es un elemento donde el operario aprovecha que la máquina está trabajando en una forma automática, eh, y este lo realiza de forma independiente. Es como que estuviera haciendo una actividad en paralelo. La máquina trabaja y el operario está realizando otra labor. Es en un comentario. Ya. Buenos días, María Fernanda también. Pensé que era otra vez. Ya está bien.
Bueno, entonces continuamos. Les estoy explicando en qué consiste este caso, ¿no? Ya, entonces estos son los 6 elementos de que está compuesto el proceso de armado de pantalón de buzo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. ¿Qué más información nos dice el caso? Dice, se sabe que el operario se llama Leonardo Ramos. ¿Ya? Trabaja inclinado para cortar la parte delantera y para cortar la parte trasera. ¿De acuerdo? Entonces, esta persona, bueno, seguramente se inclina, ¿no? Para cortar, para hacer el elemento B y el elemento C, que es de cortar la parte delantera y la parte trasera de las piernas del pantalón. Esta actividad o este elemento o estos elementos los realiza inclinado. Y aquí nos dice el caso que como lo realiza inclinado, el factor de suplemento que le corresponde es de un 2%. ¿De acuerdo? Le corresponde un 2% por cada elemento. Ojo, que es cortar la parte delantera, aquí hay que agregarle un 2%. Cortamos la parte trasera, hay que agregarle un 2% a este elemento. También, ¿qué nos dice? Realiza un trabajo de precisión o fatigoso al momento de coser. Es decir, para el elemento B, también hay que agregarle un factor de suplemento del 2%, porque consideramos que es un trabajo de precisión o fatigoso. Bueno, cansa. Entonces, esto hay que hacerlo. Ya. Entonces, este primer guión nos dice sobre los suplementos. Muy bien, sigamos. El tiempo cronometrado se encuentra en 10 milésimas de hora. Bueno, ¿qué significa esto? Que bueno, no vamos a anotar el tiempo en segundos, en minutos, no, lo vamos a anotar en 10 milésimas de hora. Bueno, eso depende también del cronómetro que estemos utilizando. Pero este tiempo cronometrado lo vamos a observar aquí en esta columna de acá, que es el tiempo observado. Cuando ustedes vean, por ejemplo, en esta columna que dice 60, significa 60 10 milésimas de hora. Si ustedes lo quieren convertir de repente a minutos, bueno, es estos 60, lo dividen entre 10.000, y si no me equivoco lo multiplican por 60, y sería algo de 0.36 horas, creo, ¿no? No, no me equivoco. No. ¿Cómo era? A ver. Ahorita la vamos a ver, entonces, este caso de la conversión. Bueno, entonces lo estamos anotando en 60 10 milésimas de hora, que es igual a 0,006 horas, 0,006 horas, ¿no? Pero lo estamos anotando en 10 milésimas de hora para tener, bueno, no tener tantos decimales aquí anotados, ¿no? Este dato de 60 10 milésimas de hora es igual a 0,006 horas, ¿ya? Entonces, si lo vamos a convertir a minutos, por ejemplo, lo multiplicamos por 60, ¿no? Y nos diría que es 0,36 minutos, ¿no? Eh, que es igual a 21 segundos aproximadamente. 22 segundos, ¿no? 22 segundos. Es un poquito para entenderlo, ¿no? El cronómetro nos está dando la información en 10 milésimas de hora. Pero para poder comprender o trabajar en una escala que sí conocemos, es como si fueran 21 segundos. 21 o 22 segundos. Bueno, ya. Luego nos dice que el cronometraje se inició a las 10:35 de la mañana. Ahí es cuando empezamos nuestro estudio de tiempos. Y terminó a las 11:05 de la mañana. Media horita después terminó el estudio de tiempos. Entonces, empezamos nuestro cronómetro a las 10:35 y apagamos nuestro cronómetro a las 11:05. Y en ese tiempo se produjeron 25 unidades. ¿Qué nos pide hallar? El error de cronometraje, los tiempos estándares de cada elemento, que nos va a dar también el tiempo estándar para cada proceso, para el proceso de pantalón de buzo, y finalmente los indicadores de estudio de tiempo. ¿Cuáles son estos indicadores? Los que están en la parte de análisis de datos de la PPT que les he compartido, el PDF. Muy bien. Mm, mm, ya. Muy bien, chicos. A ver, sigamos.
Entonces, esta tablita que tenemos acá es la información sobre el tiempo que sobre el tiempo que el analista de estudio de tiempos ha recopilado. ¿Y cómo se lee? Bueno, aquí, bueno, son las columnas pegaditas, pero nos representan 10 ciclos de trabajo. Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 ciclos de trabajo. ¿De acuerdo? Acá representan 10 ciclos de trabajo. Acuérdense que un ciclo de trabajo está compuesto por los diferentes elementos que componen la actividad que estamos estudiando. Muy bien. En esta columna se ven los elementos. Y acuérdense que los elementos son estos de acá, ¿no? Los 6 elementos. Porque nosotros vamos a registrar el tiempo que le toma a cada elemento. Esta columna B es de la valoración de desempeño. Esta columna de top es el tiempo observado en 10 milésimas de hora, ¿no? Si ustedes ven acá, este tiempo observado es el tiempo de duración de cada elemento, ¿no? Es como si fuera el método de regresos a cero. Anotamos lo que nos dice el cronómetro, ¿no? Y volvemos a regresar a cero y así vamos tomando tiempos, ¿no? Y aquí el ciclo que corresponde. Y así se repiten toditos los 10 ciclos. ¿Cómo es? A ver, por ejemplo, acá tenemos un primer elemento que se le llama elemento de apertura. ¿Cuál es este elemento de apertura? Es el elemento, por ejemplo, ¿cuándo inicia este elemento de apertura? Cuando el analista inicia su cronómetro, ¿de acuerdo? De que está en cero, lo empieza a hacer funcionar. Entonces el cronómetro empieza a correr. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza el elemento A. ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo soy, por ejemplo, el analista de estudio de tiempos y estoy al costado de Leonardo, que es el operario, quien va a realizar todo este trabajo. Entonces, entre que yo inicio mi cronómetro y Leonardo empieza a trabajar en el elemento A, han pasado 60 10 milésimas de hora, o 21.6 segundos, ¿de acuerdo? Entre que yo inicio mi cronómetro y Leonardo empieza a trabajar, han pasado 60 10 milésimas de hora, o 21.6 segundos. Nada, es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, en esos 21 segundos, o 60 10 milésimas de hora, de repente Leonardo se estaba acomodando en su asiento, ¿no? Estaba, bueno, acomodándose y dijo, bueno, estoy listo, ya. Luego de este elemento de apertura ya va a empezar a través de los distintos elementos. Por ejemplo, empieza con el elemento A, que es buscar y tomar las tijeras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo que yo he observado en el cronómetro? Fue de 56 10 milésimas de hora. Y lo anoto, ¿no? Acuérdense que yo voy a anotar. Similar a la práctica 5 que van a hacer, ¿no? Termino de buscar y tomar las tijeras y luego voy al elemento B, que es cortar la parte delantera del pantalón, ¿no? Tomo el tiempo y ahí me dice que cuando ya termina de hacer este elemento B, le ha tomado a Leonardo 122 10 milésimas de hora, ¿no? Luego pasa al elemento C, que es cortar la parte trasera del pantalón. Y el tiempo que le ha tomado a Leonardo fue de 97 10 milésimas de hora. Luego pasa al elemento D, que es de juntar las piezas en la máquina de coser. Y le ha tomado 159 10 milésimas de hora. Terminando de coser en la máquina de coser, ¿no? Él va a iniciar nuevamente el ciclo, desde buscar y tomar tijeras para hacer otro pantalón. Aquí no estamos considerando, por ejemplo, el elemento E ni el elemento F, porque esa no es la forma de trabajo de Leonardo. ¿Por qué? Si nos fijamos, el elemento E y F es, por ejemplo, lavar buzos y el elemento F es eliminar los trazos de tela, ¿no? Entonces, de repente él no lava un buzo a la vez, sino junta varios buzos y luego los lava, ¿no? Entonces, por eso es que de repente Leonardo no está considerando aquí hacer la actividad o el elemento E y luego el F, ¿no? Termina de coser y vuelve a trabajar, ¿no? Vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? De igual forma, para el segundo ciclo, primer elemento, buscar y tomar tijeras, se demora 57 10 milésimas de hora. Luego pasa a cortar la parte delantera del buzo, 117 10 milésimas de hora. Luego pasa a cortar la parte trasera del buzo, 94 10 milésimas de hora le toma. Luego junta ambas partes en la máquina de coser, 158 10 milésimas de hora. Entonces, eso es lo que está haciendo.
Luego, bueno, luego pasa el tercer ciclo, de igual forma, ¿no? Va avanzando. Ahorita vamos a explicar la columna de valoración. Luego pasamos al cuarto ciclo. Leonardo empieza un nuevo ciclo de trabajo, al cuarto, otro pantalón. Termina este cuarto ciclo y empieza un quinto ciclo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí Leonardo, luego del elemento D, ya empieza el elemento E, que es lavar los buzos. Utiliza la máquina lavadora y pone algunos buzos y los lava, ¿no? Entonces, aquí está el tiempo que le toma a la máquina hacer este lavado, ¿no? El tiempo que programó Leonardo para lavar, ¿no? Y luego tenemos el elemento F, que es el de eliminar los trazos de tela, ¿no? Que acá está el elemento. Muy bien, y luego acá tenemos acá hay un elemento de paro. ¿Qué significa este elemento de paro? Eh, Significa que Leonardo está haciendo algunas pausas, por ejemplo, para tomar agüita o para darse un respiro. Eso es lo que significa este elemento de paro, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado de pausa Leonardo? Aproximadamente 80, 10 milésimas de hora. Es lo que yo como analista he tomado ese tiempo, ¿no? Entonces, aquí estoy recopilando la información de lo que está haciendo Leonardo. Y ojo, no estoy diciéndole, oye, Leonardo, ¿por qué has parado? ¿Por qué has hecho una pausa? Sigue trabajando. No. Acuérdense que el analista de estudio de tiempo se mantiene alejado del desempeño del trabajador, de su trabajo, de cómo se desenvuelve, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es anotar todo lo que está pasando entre el trabajo y el trabajador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Acá no le hemos dicho, oye, ¿por qué haces pausas? No, estamos en nuestra hojita registramos. Leonardo tuvo una pausa, tomó agüita. ¿Cuánto tiempo? 80, 10 milésimas de hora. Y seguimos anotando, porque después de esta pausa, seguimos con el sexto ciclo, ¿no? Pero acá en el sexto ciclo solo Leonardo ha hecho los 4 primeros elementos. En el séptimo ciclo, Leonardo ha hecho los 4 siguientes elementos. En el octavo ciclo, ha tomado los 4 siguientes elementos. En el noveno ciclo, ha tomado 4 elementos, pero ha hecho una nueva pausa, ¿no? Una nueva pausa, un segundo paro, ¿no? Que él también le ha tomado 80 de 10 milésimas de hora. Y finalmente en el ciclo 10, bueno, ha vuelto a hacer el elemento E y el elemento F, ¿no? Le ha tomado un tiempo que es lavar los buzos y eliminar los trazos de tela. Y acá hay un elemento de cierre. ¿Qué significa este elemento de cierre? Por ejemplo, ese es un tiempo que tiene que ver con el analista. En el elemento F es eliminar los trazos de tela y Leonardo se demoró 85 decibeles perdón, 10 milésimas de hora, se demoró 85 10 milésimas de hora. Ahí es cuando termina el trabajo de Leonardo. Ya no hace más trabajo Leonardo. Sin embargo, mi cronómetro sigue funcionando. Lo he dejado funcionando más tiempo, ¿no? Entonces, este tiempo de cierre es el tiempo entre que Leonardo termina su trabajo y yo paro mi cronómetro. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo de cierre. Es similar al tiempo de apertura. Acuérdense, el tiempo de apertura era el tiempo entre que yo inicio mi cronómetro y Leonardo empieza a trabajar. Y el tiempo de cierre es el tiempo entre que Leonardo termine de trabajar y yo paro mi cronómetro. ¿De acuerdo? Yo paro mi cronómetro. Eso es. Pues de esta forma se lee esta tablita. Muy bien, y con esta información que tenemos acá, vamos a elaborar esto de acá, el error de cronometraje, los tiempos estándares y los indicadores de estudio de tiempo. Para eso, bueno, les voy a compartir acá una plantilla. Esta es la plantilla de análisis de datos. Obtener enlace. Copiar enlace. Hecho. Y aquí está. Listo. Entonces, chicos, para que se pueda resolver este ejercicio, tienen que utilizar esta plantilla que está a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, descárguenla. Es un archivo de Excel. Descárguenla para que la puedan utilizar en sus propias máquinas. Y podrían desarrollarlo. Mientras yo voy desarrollando el ejercicio, ustedes también lo pueden ir desarrollando en sus propias máquinas. Ya, muy bien.
Entonces vamos a compartir el archivo. Ya. Ya, entonces ustedes seguramente se han bajado el archivo, se han descargado y están viendo una pantalla similar a esto. Bueno, pero claro, sin estos datos de acá. Entonces, lo que tienen que hacer es los datos que están en la tablita de la práctica. Bueno, esa práctica está en su aula virtual, ¿no? Por si acaso se las voy a compartir el enlace. Ah, mm. Este es el enlace para la hojita que estábamos revisando, donde estaban los datos del problema. Entonces, lo que tienen que hacer es copiar la tablita, los datos de los elementos, la valoración y el tiempo observado, copiarla en esta tablita de la izquierda que está en su hoja de cálculo, tal cual, ¿no? A excepción de la columna TN, que eso no hay ese dato. Ujú. ¿Se pudo descargar el archivo de Excel o han tenido de repente algún problema en descargarlo? Que creo Sí que se sí puede estaba hacer. como... Ah, ya. Gracias, Lucero. Muy bien. Yo estoy como Leonardo tomando agüita. Ya. Mm, Listo. A ver. Ya. Entonces, el primer paso, copiar los datos que están ahí. Ya está. Copiamos tal cual están. Muy bien. Esta primera ficha se llama error de cronometraje. En esta ficha ustedes van a obtener el error de cronometraje. Aquí está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, en la segunda ficha es para colocar los suplementos. ¿De cuándo es esto? Y en la tercera hojita es para los indicadores, que también están en su PDF, pero que también lo vamos a desarrollar en clase. Ya, entonces nos concentramos en esta primera hojita que es error de cronometraje. Ya. Eh, lo que, lo que tenemos que hacer ahora es obtener el tiempo normal. ¿Y por qué podemos obtener el tiempo normal? Porque nosotros hemos obtenido el tiempo observado. Acuérdense que tenemos el tiempo observado porque nosotros hemos medido. Acuérdense que el tiempo observado es el tiempo que el analista observa en el cronómetro. Es el tiempo directo, ¿no? O sea, ¿cuánto se ha demorado en buscar y tomar tijeras? 56 milésimas. Ese dato nosotros lo anotamos. Es el dato que nos da el cronómetro. Esta columna de acá es la valoración de desempeño, ¿de acuerdo? Y es una valoración de desempeño individual. Es decir, que por cada elemento a través de los 10 ciclos, hemos hecho una valoración de desempeño de cada elemento. En este caso, por ejemplo, el elemento A de buscar y tomar tijeras, lo hemos valorado con 95% porque seguramente Leonardo se tomó más tiempo de lo regular. Acuérdense que la valoración de desempeño tiene que ver con el ritmo del desempeño del trabajador. O lo hace muy rápido o lo hace muy lento, ¿no? Entonces, si tiene un ritmo de desempeño lento, se le coloca un factor de desempeño menor a 100. Si tiene un desempeño más rápido de lo regular, se le coloca un factor de desempeño mayor a 100, ¿no? Es decir, si tiene un desempeño menor, se le ajusta hacia abajo a través de este factor de 95 para que se pueda normalizar el tiempo, ¿no? Y si tiene un tiempo observado con un desempeño más rápido, se le ajusta hacia arriba con un factor de desempeño mayor a 100 para que podamos normalizar ese tiempo. Entonces, aquí nosotros tenemos los factores de desempeño
todos los elementos. Todos los elementos tienen una valoración de desempeño. Entonces, acuérdense cómo obtenemos el tiempo normal. El tiempo normal es el tiempo observado por la valoración de desempeño. ¿De acuerdo? El tiempo normal es el tiempo observado por la valoración del desempeño, ¿no? Entre 100 y nada más, ¿no? Este es el tiempo normalizado, que es igual al tiempo que nosotros hemos observado en el cronómetro por el factor de desempeño que le corresponde. ¿Listo? Entonces, de igual forma, para el elemento A, ¿no? Sería el tiempo que hemos observado en el cronómetro por el factor de desempeño que le estamos asignando a este elemento entre 100. Una vez más, el tiempo normal es el tiempo observado por la valoración de desempeño para este elemento entre 100. ¿De acuerdo? Y así tenemos que hacer para todos los elementos. Vamos a jalar para que sea más rápido. Entonces ya tenemos el tiempo normal para cada uno de los elementos de este estudio de tiempos. Vamos a ir grabando, porque pasa algo, desde cero comenzamos. Si hubiera cualquier consulta o comentario en cualquier momento, levantan la manito virtual o lo escriben por el chat. A veces el chat no lo puedo leer en el momento porque estoy revisando la hoja de Excel, entonces de vez en cuando regreso a la pantallita de comentarios. Por ahí sí, si me pasa alguno. Pero creo que sí, la manito virtual sí hace un sonidito, entonces ahí ya me di cuenta que hay una participación. Uh-huh. Ya. Ya. Aquí en esta tablita hay que tener algunas consideraciones, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con el tiempo normal que estamos hallando. Y tiene que ver con, por ejemplo, los elementos que forman parte y que no forman parte de un ciclo de trabajo. Por ejemplo, el elemento de apertura no forma parte de un ciclo de trabajo, ¿no? Tampoco los paros no forman parte de un ciclo de trabajo, ¿no? O los cierres tampoco, no forman parte de un ciclo de trabajo, ¿de acuerdo? Estos tiempos no los tendríamos que considerar. Es más, estos tiempos de acá no deberían tener un factor de desempeño, porque no se está evaluando esta actividad. No es que estoy diciendo, incluso acá Leonardo en el elemento de apertura no está trabajando, entonces no podría darle un factor de desempeño, ¿no? Como va a aparecer esto, de repente alguien le indicó, ¿no? Entonces, o de repente el analista anotó, pero en realidad, para el análisis de datos no deberíamos valorar este elemento, ¿no? Si lo hace más rápido, más lento, ¿no? Es un elemento propio de la medición. Entonces, vamos a marcar aquellos elementos, o mejor dicho, vamos a filtrar aquellos elementos que no forman parte del ciclo de trabajo. Por ejemplo, el elemento de apertura, el elemento de cierre y el elemento de paro, las pausas. Eso no son parte de un ciclo de trabajo. Bueno, acá, para resaltarlos, lo voy a colocar de color amarillito, ¿no? Entonces, no corresponde que tengan un tiempo normal. Porque tienen un tiempo observado, es correcto, porque es el tiempo que hemos medido nosotros. Pero como tiempo normal no corresponde porque estos elementos no forman parte de los ciclos de trabajo, ¿no? Entonces, no van, mejor dicho, no van a formar parte del tiempo estándar para elaborar buzos. Por lo tanto, no corresponden a un tiempo normal. En este sentido, vamos a borrar este factor de desempeño, ¿de acuerdo? Acá, bueno, lo vamos a dejar, no, tampoco podemos dejarlo, lo podemos dejar así, ¿no? Como que no corresponde, ¿de acuerdo? No corresponde este tipo. Luego, tenemos que tomar en cuenta también otro dato, que es, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el elemento E nos dice que es lavado de buzos y es un tiempo de elemento máquina. Y el elemento máquina es el elemento que realiza la máquina sin intervención del hombre, ¿no? Es un elemento que realiza la máquina sin intervención del hombre.
Por lo tanto, es el tiempo que Leonardo prende la máquina y hasta que la máquina se apaga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el elemento E dice que le ha demorado 90 10 milésimas de hora. Significa que Leonardo ha prendido la máquina y la ha programado para que se apague en 90 10 milésimas de hora, ¿no? O lo que es igual, vamos a ver, 90, 32, en 32 segundos más o menos creo que es lo que demora este lavado de buses, ¿no? Ya. Entonces la ha programado de esta manera. Entonces, nosotros no podemos calificar el desempeño al trabajo de las máquinas, ¿no? Porque no es que, por ejemplo, ya yo la programo 90 segundos, la persona programa la máquina. Entonces, la máquina no es que, a ver, yo la programo y la máquina dice, no, me voy a demorar más, me voy a demorar menos, ¿no? La máquina funciona tal cual la persona le dice. Por lo tanto, el trabajo de las que son exclusivas de las máquinas no tienen un factor de desempeño. Porque acuérdense que el factor de suplemento, no, perdón, el factor de desempeño, sí, disculpe. No hay un factor de desempeño en el tiempo de las máquinas, porque las máquinas no te dicen, o ahora voy a trabajar un poquito más lento, voy a trabajar más rápido, ¿no? Tienen un ritmo regular de trabajo. Por ese motivo, no les corresponde un factor de desempeño, ¿no? Entonces, vamos a filtrar el elemento E, que es el elemento de máquina, y le vamos a quitar la valoración de desempeño. ¿De acuerdo? Pero esto no implica que no tenga un tiempo normal, es parte del ciclo de trabajo, pero no tiene una valoración de desempeño. Por lo tanto, el tiempo normal vamos a considerarlo igual que el tiempo observado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es parte del ciclo de desarrollo del trabajo, ¿no? Ya está. Nada más. Y esas son las únicas consideraciones que tenemos que tener, ¿no? Acá voy a sombrearlo un poquito, otro color, para darnos cuenta que, bueno, no tiene una valoración de desempeño. Hemos depurado esta tablita, ¿de acuerdo? La hemos depurado, la hemos arreglado, ya está. Ya está lista para ser trabajada. En esta ficha de error de cronometraje, en la parte final hay una tablita, ¿de acuerdo? Esta es como una tabla resumen, pero que nos va a servir para las futuras tablitas que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Nos va a servir de ayuda, pero la vamos a llenar de una vez. Aquí ustedes van a colocar los 6 elementos que conforman la actividad de fabricar el buzo, ¿de acuerdo? Los 6 elementos. Y aquí, en esta columna TN, ustedes van a colocar el tiempo normal promedio para cada uno de estos elementos y la frecuencia o las veces que aparece en este estudio de tiempo, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a ver. El elemento A, buscar y tomar tijeras. ¿Cuál es el tiempo normal promedio? Bueno, ustedes lo van a hacer seguramente mediante una fórmula de Excel. Yo lo voy a hacer un poquito más visual, ¿no? Yo voy a filtrar solo los elementos de A. Ya tengo solo elementos de A. Y voy a fijarme en el tiempo normal. Y voy a obtener el tiempo normal promedio de aquí, ¿no? Entonces, el promedio de aquí es, bueno, acá me ayuda mi Excel, dice 57.08. Este es el tiempo normal promedio para el elemento A, que es buscar y tomar tijeras. Ya. Luego, bueno, la frecuencia, es decir, cuántas veces aparece este elemento A través de todo el estudio de tiempos. Y si ustedes cuentan, aparece 10 veces. Muy bien, acá colocamos 10. El elemento B, que es de cortar la parte delantera. ¿Cuál es el tiempo normal promedio y cuántas veces aparece en el estudio? Vamos a ver. Elemento B, filtramos. Aquí están todos los elementos B. Sacamos el promedio, que es de 120,71. ¿Cuántas veces aparece en el estudio? 10 veces. Pasamos al elemento C. ¿Cuál es el tiempo normal promedio? Es de 96,79, ¿no? El que es coser la parte trasera del pantalón, ¿no? Y cuando
veces aparece? 10 veces. El elemento D, que es ya utilizando la máquina de coser, el tiempo normal promedio es de 158,53. ¿Cuántas veces aparece en todo nuestro estudio de tiempos? Unas 10 veces. La actividad de lavado de buzos, el elemento E. Acá solo aparece dos veces en todo el ciclo, ¿no? El tiempo normal promedio es de 92,5. Solo aparece dos veces en todo el estudio, nada más, ¿no? Una vez. Y el elemento F, que es de retirar los retazos, me dice que es de... El tiempo normal es de 70, 10 milésimas de hora, y aparece dos veces acá. Muy bien. Nada más, así hemos completado esta tablita. Ya está, listo. Esta tablita que está acá al final. Esta tablita nos va a servir para las siguientes viñetas que tenemos acá, o las siguientes hojas que vamos a desarrollar. Ahora vamos a pasar a lo que es la ficha de error de cronometraje, ¿no? Como toda ficha tiene acá su rótulo, acá hemos colocado los 6 elementos, donde dice descripción de la operación, quien lo realiza el operario Leonardo Ramos, y nosotros somos los analistas, ¿no? Sigamos, a ver, las condiciones del trabajo, acá. A ver, este símbolo de T significa la hora en que se terminó, la hora del reloj en que se terminó el estudio de tiempos. Y por dato del problema nos dicen que a la hora que terminó, bueno, en realidad el estudio comenzó a las 10:35 y terminó a las 11:05 de la mañana. Entonces, este símbolo T representa la hora que terminó, es decir, las 11 horas con 5 minutos. Por eso colocamos acá 11 horas con 5 minutos. El símbolo E representa la hora en que se empezó el estudio de tiempos. Y según dato del ejercicio nos dice que comenzó a las 10 horas con 10 de la mañana con 35 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que el T menos E, que es el tiempo de reloj que ha durado todo este estudio de tiempos, ¿no? Y si vemos, desde las 10:35 hasta las 11:05 han pasado 30 minutos. ¿De acuerdo? Es algo que de aquí podemos obtener. El valor de DC, ¿qué significa? Es la duración del cronometraje expresado en 10 milésimas de hora, es decir, en nuestra unidad de medida. Es estos 30 minutos, como nosotros estamos trabajando, acuérdense, en 10 milésimas de hora, toda esta columna de tiempo observado es en 10 milésimas de hora. Por lo tanto, nosotros debemos realizar todos nuestros cálculos en base a 10 milésimas de hora, ¿no? Y vamos a ver. Estos 30 minutos lo tenemos que convertir a 10 milésimas de hora. Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir? Primero, está en minutos. Vamos a convertirlo a horas, ¿no? Entonces sería este valor entre 60, ¿no? Ya tenemos que 30 minutos es igual a 0,5 horas. Para que sea 10 milésimas de hora, lo tenemos que multiplicar por 10.000. Entonces, entre las 10:35 y las 11:05 hay 5.000 10 milésimas de hora. Lo estamos convirtiendo a las mismas unidades en que se basa nuestro estudio. Acuérdense que toda esta columna de tiempo observado se basa en 10 milésimas de hora. Entonces, los 30 minutos lo hemos convertido a 10 milésimas de hora. Los 30 minutos entre 60 nos da las horas, que es 0,5 horas. Para que se convierta a 10 milésimas es por 10.000, nada más. Entonces, en 30 minutos hay 5.000 10 milésimas de hora. Siguiente paso. AP más CI. AP significa apertura y CI significa cierre. Aquí nosotros vamos a contabilizar los tiempos de apertura y de cierre que hubieran en nuestro estudio de tiempos. Y sí los hay, ¿no? Vamos a sumar. Tiempo de apertura
es de 60 milésimas de hora. ¿Y cuál es el tiempo de cierre? 210 milésimas de hora, nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos contabilizando acá, 260, que es la suma de los tiempos de apertura y el tiempo de cierre. Ahora, no necesariamente siempre va a haber este tiempo AP más CI, ¿no? El tiempo de apertura y cierre, porque imagínense que cuando empieza el elemento A, Leonardo, yo inicio mi cronómetro. Por lo tanto, no habría, el tiempo de apertura sería cero, ¿no? Porque no hay, o el tiempo observado de apertura sería cero, porque yo, cuando empiezo mi cronómetro, empieza Leonardo, ¿no? De igual forma, no hubiera tiempo de cierre si es que cuando termina Leonardo, yo termino mi cronómetro y lo cierro. Ahí, por ejemplo, no habría ni apertura ni cierre. Pero en este caso sí. Entre el momento que yo inicio mi cronómetro y Leonardo empieza a trabajar, ha pasado unos segundos. Y entre que Leonardo termine de trabajar y yo termino mi cronómetro, también han pasado algunos segundos más, ¿no? Entonces sí se da el caso de apertura y cierre. En esta celda vamos a sumar todos los tiempos de paradas, o todas las pausas que ha tomado Leonardo, ¿no? Entonces por acá tenemos una primera pausa, ¿no? Y si no me equivoco, hay otra pausa por acá. Listo, entonces tenemos acá los tiempos de pausa. 160 10 milésimas de hora ha sido la pausa de Leonardo en todo este estudio de tiempo. El tiempo invertido, que está aquí, es igual a el tiempo que ha durado bajo reloj el estudio de tiempos y le restamos los tiempos de apertura y de cierre. ¿De acuerdo? Entonces, como que estamos enfocándonos ahora en lo que hemos tomado el tiempo, ¿no? El tiempo invertido para el estudio de tiempo, ¿no? 4.740 10 milésimas de hora. Hay otro valor que tenemos que sacar, que es el tiempo ejecutado, que ya sería como el tiempo efectivo del estudio de tiempos, porque es considerar el tiempo invertido menos las pausas que ha realizado el amigo Leonardo. Sale 4.580. Muy bien. Luego tenemos esta fila que es, estos datos nos van a ayudar también para más adelante, ¿de acuerdo? Para el análisis de resultados. Pero tenemos que ir llenándolos en esta ficha de cronometraje. Luego tenemos la sumatoria del tiempo observado, es decir, la sumatoria de todos estos tiempos de acá. Entonces acá yo le voy a colocar el total. La suma. El tiempo observado es de 5.040 10 milésimas de hora, ¿no? Entonces eso yo lo voy a trasladar acá también. El tiempo total observado, 5.040. Muy bien. Y bueno, y ahora vamos a hallar el error de cronometraje. Vamos a obtener este error de cronometraje y luego les voy a explicar cómo se lee, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. El error de cronometraje es igual al tiempo del reloj que nos ha demorado todo el estudio en 10 milésimas de hora, menos la sumatoria de los tiempos observados, que es la sumatoria de estas columnas que están acá, ¿no? 5.040, ¿no? Entre el tiempo del reloj, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Entre el tiempo del reloj. 0,8. Ya está. Listo. Entonces tenemos un error de cronometraje de 0,80%. Ya, a ver, de repente alguien podría interpretar este error de cronometraje. ¿Qué podían entender con este dato que tenemos de error de cronometraje? A ver, Bruno.
Sí, profe. Eh, Creo que eso va a representar, por así decirlo, cuando nosotros tomamos el tiempo, el hecho de poder marcar las milésimas al momento de marcar, puede representar ese error. O también el hecho de bajar nomás la vista para mirar el reloj y anotar el tiempo puede también significar ese error de cronometraje. Correcto, Bruno, es correcto, ¿no? Son errores en la medición que nosotros podemos incurrir, ¿no? Como bien dices, en ver el momento exacto, en contabilizar correctamente, incluso en cuando vemos el reloj y anotamos el inicio del estudio de tiempo y el fin del estudio de tiempos. O sea, puede implicar muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a hacer la comparación ahorita, ¿no? Entonces, ese es el error de cronometraje, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? A ver, supongamos, nosotros, por ejemplo, tenemos 90 minutos de clase, ¿no? Desde las 11:30 hasta la 1, 90 minutos de clase. Este, por ejemplo, podría ser el tiempo, el T-C, ¿no? T-C en nuestra ficha sería 90 minutos, ¿de acuerdo? Es lo que nos da el reloj, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hacemos el mismo ejercicio que lo que estamos haciendo en este cronometraje, ¿no? Por ejemplo, nosotros disponemos de 10 minutos para lección oral, de repente unos 20 minutos para explicación de clase, de repente 30 minutos para ejercicios prácticos, de repente 40 minutos para un conversatorio, de repente 10 minutos para un momento de meditación, ¿no? Entonces, los 90 minutos los vamos distribuyendo según estos minutos, según estas secciones, ¿no? Y en teoría, la suma de cada una de estas actividades que hemos definido debería sumarnos 90 minutos, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, ya, tenemos 90 minutos desde las 11:30 hasta la 1 de la tarde, ¿no? Y la suma de las distintas actividades nos dice son 100 minutos. Entonces, algo hemos hecho mal, ¿no? Hemos tomado alguna medida mal, ¿no? O lo caso contrario, tenemos 90 minutos de 11:30 a 1 y de repente la suma de nuestras actividades nos da 80 minutos, ¿no? Como que no hemos sumado bien de repente, ¿no? Entonces hay 10 minutos que están en blanco, en nulo, ¿no? Entonces, por allí que nos hemos equivocado en algún dato, en algún registro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, existe un error de cronometraje. Lo ideal es que tanto la suma de las actividades sea igual al tiempo que tenemos estimado, ¿no? Es decir, que lo ideal es que este dato del tiempo que me da el reloj, porque sale de acá, sea igual a la suma de todos los tiempos observados, ¿no? Porque debería cuadrar, ¿no? Porque incluso estamos tomando los tiempos de apertura, de cierre y de pausas, ¿no? Entonces debería cuadrar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué me dice acá? El tiempo que yo he visto en el reloj es de 5.000, es de 5.000 10 milésimas de hora, ¿no? Y la suma de los tiempos observados es de 5.040. Entonces, como ustedes ven, el tiempo que yo he visto en el reloj que he iniciado y he terminado no es el mismo que lo que yo he definido o lo que yo he tomado en mis observaciones, ¿no? Debería ser 5.000, 5.000. Sin embargo, acá es 5.000 y acá es 5.040. O sea, hay un desfase de 40 10 milésimas de hora, ¿no? Hay un desfase de 40 10 milésimas de hora. Y sale negativo, ¿por qué? Porque la suma de los tiempos observados es mayor que el tiempo del reloj, ¿no? Entonces, por eso es que me sale negativo. Entonces, estoy en excedente, mejor dicho, ¿no? Tengo un excedente de tiempo que he contabilizado, ¿no? Que puede ser por estos errores de registro, ¿no? Entonces, acá yo tengo mi excedente que es de 40 10 milésimas de hora, ¿no? Que llevándolo a segundos, minutos, por ejemplo, es de, a ver, esto lo divido entre 10.000 y me da horas. Esto lo multiplico por 3.600 y me da 14. Entonces, hay una diferencia de 14.4 segundos entre lo que yo he definido como el tiempo de medición y lo que yo he anotado.
Entonces, yo he anotado acá la suma de todo esto, son 14 segundos más de lo que el tiempo de reloj me ha dicho. Eso es lo que significa el error de cronometraje, ¿de acuerdo? Eso es lo que implica el error de cronometraje, ¿no? Yo he observado 14, la suma de todas mis observaciones es 14.4 segundos más de lo que yo he indicado como inicio y término de mi estudio de cronometraje. Y esos 14 segundos sobre la base que yo tengo representan un 0,8, menos 0,8%, ¿no? Que en realidad es un error aceptable, ¿no? Si fuera mayor a 3%, yo creo que así habría que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos un error de cronometraje mayor al 3%? Lo que se recomendaría es que ya uno vuelva a hacer el estudio de tiempos, ¿no? Porque no coinciden los datos, ¿no? Es como decir, a ver, nosotros tenemos 1 hora y media, 90 minutos para trabajar, ¿no? Y la suma de nuestras actividades sumó 100 minutos. Entonces hay 10 minutos de excedente, ¿no? Entonces, significa que no hemos hecho una buena medición. Entonces, debemos hacer nuevamente el estudio de tiempos para tener un dato más correcto, ¿no? Eso es lo que nos indica el error de cronometraje, ¿no? Que hay un desfase allí que puede ser por los motivos que nos explicaba Bruno, ¿no? Por esos motivos puede haber un desfase, entonces, pero este desfase es menor al 1% y es aceptable, ¿no? Es aceptable. Entonces, podemos continuar con nuestro análisis, ¿no? Por eso siempre lo primero es que tratar de hacer esta verificación de tiempo, hacer este error de cronometraje para ver si el estudio de tiempo lo hemos hecho adecuadamente. Muy bien. Esta tablita de error de cronometraje también la pueden aplicar para la práctica 5. También está en una parte abajo donde dice verificación de tiempo, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que está aquí. No solo que en otro formato, en otro símbolo, pero es la misma explicación. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar ahora. Ya. Ya, justo. Stephanie, si puedes comentarnos. Ya. Ya saben, chicos, en cualquier momento consulta, comentario respecto a lo que vamos desarrollando, la pueden hacer, ¿no? Levantan la manito, porque, bueno, lo que pasa es que como yo estoy viendo el Excel, entonces a veces no me doy cuenta si hay algún comentario por ahí que aparezca, ¿no? Pero sí pueden levantar la manito y ahí sí me doy cuenta por el sonidito que hace. El flip es, ya, muy bien. Entonces, espero que eh, los que están siguiendo en el Excel ya han llegado a esta parte. De acuerdo, muy bien, Gustavo, muy bien. Sigamos adelante entonces. Ahora vamos a seguir con la ficha de suplementos. Entonces pasamos a la ficha de suplementos. Aquí solamente lo que vamos a hacer es anotar los suplementos que corresponden por los elementos. Porque acuérdense, lo que nosotros registramos bajo cronómetro se llama tiempo observado. Es el tiempo que nosotros observamos que se demora el operario realizando los diversos elementos, ¿no? Tal cual nos dice el cronómetro, nosotros lo anotamos. Pero ese dato nosotros no podemos tomarlo como un tiempo estándar, ¿no? Porque lo primero que hacemos es ajustarlo a un tiempo normal en base a una valoración de desempeño que ya le hemos hecho. Luego, no podemos tomar este tiempo normal como si fuera tiempo estándar, porque este tiempo normal solo corresponde al tiempo que se ha demorado el operar, o mejor dicho, al tiempo del estudio que hemos realizado. Por ejemplo, acá solo es media hora de estudio, entonces el tiempo que obtenemos acá no lo podemos establecer como si fuera el tiempo estándar de trabajo de la operación, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que Leonardo toma agua, va al baño y se cansa, ¿no? Por las distintas actividades que realiza. Entonces, en las 8 horas de trabajo de una jornada va a hacer sus descansos, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que corresponde a los suplementos que se le agregan al tiempo normal
para que recién con esto se convierta en un tiempo estándar, ¿no? Agregarle, aumentarle el tiempo. Eso es lo que corresponde a los tiempos de fatiga. ¿Por qué? Por las condiciones mismas del trabajo, ¿no? Como nos desenvolvemos, nos cansamos. Entonces, hay algunas actividades que nos cansan más y por lo tanto debemos descansar más o nos permiten descansar más, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, acá tenemos suplementos constantes. Estos suplementos siempre hay que incluirlos en los trabajos, siempre, ¿no? Tenemos el de necesidades personales. Tomar agüita, irse al baño, son necesidades personales que van a ocurrir en la jornada laboral, ¿no? Salvo que sea un robot, estos suplementos siempre se aplican a las personas, ¿no? Solo cuando las personas trabajan es que tomamos suplementos, ¿no? Entonces, por eso hay que añadirles, cuando es un trabajo donde implica las personas, hay que añadirle estos suplementos, ¿no? Entonces, los constantes, como le decía, es de necesidades personales y fatiga básica. 5% es de necesidades personales. Eso le agregamos a todos nuestros elementos. A excepción del elemento E, porque es un elemento de máquina, ¿no? Entonces, las máquinas no tienen suplementos de descanso, ¿no? Bueno, todavía no, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no le vamos a agregar ningún suplemento al elemento E, porque es lavado de buzo, donde es un elemento neto de una máquina, ¿no? Y también la fatiga básica, que es cualquier descansito que se tome, es regular, es de 4%. Entonces, este hay que añadirle también para todos los elementos, es algo constante. Así sea el trabajo más relajado del mundo, siempre hay que añadirle estos dos suplementos. Es decir, que siempre va a tener un suplemento del 9%. Vamos a hacer la suma acá para que voy a visualizar. Bien. Ahora, dependiendo de las condiciones del trabajo, es que van a aparecer las fatigas variables. ¿De acuerdo? Dependiendo de las condiciones de trabajo. No en todos los trabajos van a aparecer, no en todos los elementos van a aparecer, ¿no? Aquí estamos considerando una fatiga por cada elemento. ¿Qué nos decía el problema? Que cuando Leonardo corta la parte delantera de las piernas, lo hace de una forma inclinada, ¿no? Creo que eso decía, de una forma, una postura incómoda. Claro, se inclina para cortar, ¿no? Entonces, como está en una posición incómoda, inclinado, por lo tanto, tiene una fatiga adicional, ¿no? Imagínense que este es su trabajo de todos los días, ¿no? Está cortando, está elaborando buzos, entonces, estar inclinado le causa fatiga, entonces tiene que descansar más tiempo, ¿no? Pero por esta actividad, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a agregarle ese 2% que nos dice el problema, le vamos a agregar a este elemento. Pero también nos dice que cuando corta la parte trasera de las piernas, también lo hace inclinado, en una postura incómoda. Y por ese motivo también le vamos a agregar este 2% también para este elemento. Porque nos dice el problema, cuando corta la parte delantera y corta la parte trasera, lo hace de una manera incómoda, inclinado. Y entonces, por la forma como está, tenemos que agregarle un suplemento. Muy bien, ya le hemos agregado. También nos da un tercer dato. Nos dice que realiza un trabajo de precisión o fatigoso al momento de coser. Entonces, eso corresponde al elemento B, ¿no? Cuando cose, es un trabajo fatigoso. Y hay que agregarle un suplemento, ¿no? Porque ya también se está cosiendo y todo el día cose, ¿no? Entonces, de tanto coser ya pues le fatiga, pues no es algo tedioso, no es algo incómodo, ¿no? Aparte que es trabajo de precisión, ¿no? Entonces, tiene que estar, ¿no? Entonces, se va a cansar. Entonces, como se va a cansar, va a tomar más descanso. Entonces, ese descanso se representa, lo que nos dice el ejercicio es que es un 2%. Lo vamos a poner en esta columna para diferenciar que esto es por postura incómoda y esto es por tensión mental, ¿no? Entonces, vamos a considerarle aquí un 2%. Ese dato nos da el problema. Muy bien. Y no hay más suplementos que hay que agregarle, ¿no?
Entonces, al elemento A de buscar y tomar tijera, solo le agregamos un suplemento adicional del 9%, al elemento B un suplemento adicional del 11%, al elemento C de un 11%, al igual que el elemento D del 11%, al elemento E no hay ningún suplemento porque es una máquina, y al elemento F un suplemento del 9%. Y aquí está completa nuestra tabla de coeficiente de fatiga. De esta forma. ¿Y qué tal? ¿Completamos hasta esta parte en la tablita de Excel que tienen en sus máquinas? Muy bien, Sebastián. Gracias por indicarme. Entonces vamos a continuar ahora a la tercera hojita de resultados. Esta es una hojita de análisis y para poder obtener también los tiempos estándares. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo paso a paso y lo van a entender muy bien, perfectamente. En esta primera parte, aquí, bueno, acá cuando dice unidad de producción, acá vamos a colocar los 10 ciclos, porque por cada ciclo hace un elemento, un pantaloncito, y aquí la producción real que obtiene luego de todos estos 10 ciclos, que nos dice, ¿cuál es la producción real? A ver, la producción real es de 25 unidades producidas, ya, acá vamos a poner 25 unidades producidas, ¿no? Y acá los ciclos de trabajo que tenemos. Ya. Unidad de hora extensiones. En esta segunda parte vamos a colocar los 6 elementos, ¿no? Que componen nuestra actividad, ¿no? Del elemento A al elemento F. Y aquí le vamos a poner su clasificación, ¿no? TMP significa elemento manual a máquina parada. Bueno, eso son datos del problema, ¿no? El problema nos dice, o el ejercicio nos indica, que los 3 primeros elementos, A, B y C, son elemento manual a máquina parada. Este elemento D es elemento tecnomanual, ¿no? Que es el que se realiza en conjunto hombre y máquina, ¿no? Coser, por ejemplo, ¿no? Este es un elemento máquina nada más, ¿no? Que es el lavado de buzos, y este es un elemento de manual, pero con la máquina en marcha. Entonces, así nos ha clasificado el ejercicio, ¿no? De esta clasificación para poder hallar el tiempo estándar. Esta columna vamos a colocar el tiempo normal, es decir, el tiempo observado ajustado con el factor de desempeño. Y esta tablita lo vamos, perdón, este dato lo vamos a obtener de nuestra ficha de error de cronometraje, porque ya lo habíamos sacado en la parte final, ¿no? Acuérdense, entonces, vamos a ir. El tiempo normal para el elemento A lo vamos a obtener de esta fila de error de cronometraje, que se encuentra acá abajo. No, acá está. 57.080 es. Muy bien. Este dato lo copio, ¿no? Acuérdense que este es el tiempo normal promedio de las 10 mediciones del elemento A que tenemos. Listo, ya está. De igual forma, para el elemento B vamos a copiarnos el tiempo normal promedio. Este tiempo normal, acuérdense, ya está, es el tiempo observado ajustado con el factor de desempeño. De igual forma, para el elemento C, tiempo normal promedio. El elemento D, tiempo normal promedio. El elemento E, tiempo normal promedio. No, está acá. Y el elemento E, tiempo normal promedio. Hasta este punto tenemos que hacer algo muy importante, que es guardar. Ya está, ya grabamos el archivo. Siguiente, bueno, ya tenemos el tiempo normal. El siguiente paso es para lograr el tiempo estándar. Acuérdense que tenemos siempre 3 tipos de tiempo, ¿no? Tiempo observado, tiempo normal y tiempo estándar, ¿no? Entonces vamos avanzando poco a poco. Ya tenemos el tiempo observado.
Ya tenemos el tiempo normal, ahora nos falta el tiempo estándar. Pero ese tiempo, ¿cómo lo hallamos? Es el tiempo normal y le colocamos o le agregamos el coeficiente de fatiga, para que con ambos se conviertan en el tiempo estándar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá colocamos el coeficiente de fatiga, y este coeficiente lo vamos a obtener de nuestra anterior tablita de suplementos, ¿no? Entonces, de igual forma, vamos a jalar el dato de esa tablita, ¿no? Para el elemento A, ¿cuál es el coeficiente de fatiga? Es el que está aquí. Coeficiente de fatiga, 1,09. Para este segundo elemento, ¿cuál es el coeficiente de fatiga? Es de, vamos de acá, 1,8. Para el tercer elemento, también coeficiente de fatiga. Acá está. El cuarto elemento, coeficiente de fatiga. El quinto elemento es acá. Y el sexto elemento es el que está aquí. Cada elemento tiene su coeficiente de fatiga, ¿no? Bueno, el elemento es lo mismo porque es una máquina, ¿no? No se cansa. Ya. Ahora continuamos con el tiempo tipo. El tiempo tipo o tiempo estándar también, que es similar, es la o el producto del tiempo normal por su coeficiente de fatiga, ¿no? Pues acuérdense, ¿no? Ya tenemos acá el tiempo estándar de este elemento, del elemento A, ¿no? De igual forma acá, el tiempo normalizado por su coeficiente de fatiga, pues aumenta, ¿no? El tiempo estándar siempre es más que el tiempo normal, porque al tiempo estándar, al tiempo normal siempre le sumamos un tiempo adicional para descansos, ¿no? Por eso siempre el tiempo tipo o tiempo estándar es más que el tiempo normal, ¿no? Ahora, no necesariamente el tiempo normal es más que el tiempo observado, ¿no? Porque depende del desempeño del trabajador. Si lo hace muy rápido, más bien al contrario, vamos a aumentar el tiempo. Y si lo hace muy lento, vamos a disminuir el tiempo. De igual forma acá. Ahí. Ya está. Ya está. Ahora aquí vamos a ver la frecuencia, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuántas veces aparece este elemento A en un ciclo de trabajo? ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces aparece el elemento A en un ciclo de trabajo? Y bueno, aquí acuérdense, bueno, regresamos a nuestra hojita de texto, ¿no? A nuestra hoja de procesador de texto, ¿no? Donde vemos que un ciclo de trabajo, en la mayoría de los casos, es del elemento A, B, C y D, ¿no? No, perdón. Y de igual forma, lo podemos ver en nuestra hojita de error de cronometraje, ¿no? Son 10 ciclos de trabajo y el elemento A aparece 10 veces, ¿no? Entonces, el elemento A aparece 10 veces a través de los 10 ciclos de trabajo. Por eso es que nos dice que la frecuencia es de una vez aparece el elemento por ciclo de trabajo. De igual forma el elemento B, ¿no? El elemento B a través de todo el estudio aparece 10 veces, ¿no? Entre los 10 ciclos de trabajo. Por eso que también nos dice que aparece una sola vez por cada ciclo. De igual forma el elemento C, ¿no? El elemento C aparece 10 veces en los 10 ciclos de trabajo, ¿no? El elemento D también aparece esta frecuencia entre los 10 ciclos de trabajo. El elemento E solo aparece 2 veces a través de los 10 ciclos de trabajo, al igual que el elemento F, que aparece 2 veces a través de los 10 ciclos de trabajo. Hemos hecho 10 ciclos de trabajo, hemos tomado tiempos a 10 ciclos de trabajo y hemos visto que por cada ciclo de trabajo el elemento A, B, C, D, A, B, C y D aparecen una vez, ¿no? O sea, Leonardo, si ustedes se dan cuenta,
Leonardo ha trabajado elemento A, B, C y D a través de los 10 ciclos de trabajo. Sin embargo, el elemento E y el elemento F los ha trabajado en los ciclos 5 y en el ciclo 10, nada más, ¿no? Es por eso que la frecuencia es como si fuera de un quinto, ¿no? A través de los 10 ciclos en un quinto. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Acá, por ejemplo, tenemos el tiempo estándar para cada elemento. Pero ahora nosotros necesitamos obtener el tiempo estándar para la actividad de armar el buzo. Y si nosotros, por ejemplo, si nosotros dijéramos que el tiempo estándar de la actividad de armar el buzo es la suma de todo esto al cual está, vamos a cometer un error porque estaríamos considerando que los elementos E y F aparecen en todos los ciclos, lo cual no es correcto, ¿no? Aparecen solo una vez cada 5 ciclos. Es por eso que acá lo estamos considerando como que la frecuencia es un quinto, ¿no? Y esto lo vamos a ver reflejado aquí, en esta tablita, ¿no? Por ejemplo, voy a quitar estos comentarios. Ya, estaba interrumpiendo, ¿no? Esta tablita vamos a multiplicar el tiempo tipo por la frecuencia, porque esto nos va a ayudar para poder ya hallar el tiempo estándar de la actividad en conjunto. ¿De acuerdo? Este elemento A es elemento TMP, tiempo manual a máquina parada. Bueno, acá está, según los 4 tipos de elementos que estaban en sus copias, acá está. Entonces, elemento A, B y C son este tipo manual máquina parada. Los vamos a colocar acá. Pero acá vamos a colocar el tiempo tipo que aparece aquí por la frecuencia. Por cuántas veces aparece, ¿no? Una vez aparece nada más. De igual forma acá, el tiempo tipo por la frecuencia, ¿no? De igual forma el elemento C, el tiempo tipo por la frecuencia. El elemento D es un tiempo tecnomanual, que sería en esta columna. De igual forma, el tiempo estándar o tiempo tipo por la frecuencia que aparece, ¿no? El elemento E es un elemento máquina, que sería acá, ¿no? En esta columna, tiempo máquina, que sería el tiempo tipo por la frecuencia, ¿no? De esta forma lo vamos a convertir para poder hallar el tiempo estándar de la actividad, ¿de acuerdo? De la actividad que es elaborar el buzo. De igual forma, el elemento F también aparece una vez cada 5 ciclos, ¿no? Aparece una vez cada 5 ciclos. Entonces también lo vamos a convertir, lo vamos a dividir entre 5 para poder obtener el tiempo estándar de la actividad, ¿no? Entonces, este es un elemento manual máquina en marcha, entonces corresponde a esta columna, pues multiplicamos el tiempo por la frecuencia, ¿perdón? Ya está listo, 1526. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es sumar, ¿de acuerdo? Para poder obtener el tiempo estándar de la actividad, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Entonces, esto, bueno, vamos a sumarlo acá. Hacemos la suma nada más, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces ya tengo los tiempos. Con estos tiempos, yo ya podría, sumando estos tiempos, yo ya puedo obtener el tiempo estándar de la actividad, ¿de acuerdo? De la actividad de armar el buzo. Y ya estoy avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, pero tengo que tomar una consideración. En las copias que les he dejado, el tiempo estándar de ciclo o tiempo de ciclo es la sumatoria de los tiempos estándares que tengo acá elementales, con sus respectivas frecuencias, ya está, ¿de acuerdo? Que corresponden a un ciclo de trabajo. Todos estos tiempos corresponden a un ciclo de trabajo, pero tengo que tomar en cuenta que ¿qué voy a sumar? ¿Qué elementos voy a sumar? El tiempo de ciclo está compuesto por los tiempos los tiempos manuales a máquina parada, los tiempos de los elementos tecnomanuales y los tiempos de los elementos de máquina. El único tiempo que no corresponde al tiempo de ciclo es el tiempo de los elementos manuales a máquina en marcha, ¿no? Porque, bueno, se considera que a veces son paralelos a un elemento más grande, ¿no? Que habíamos visto eso también. Entonces, el tiempo estándar para la actividad, solo voy a considerar estos tiempos, ¿no? El tiempo
del elemento manual a máquina parada, el tiempo del elemento tecnomanual y el tiempo del elemento máquina. En mi suma, lo de estos elementos, ¿no? Que corresponden a estos 5 elementos nada más, ¿no? Sin considerar el último, porque este es un elemento manual a máquina en marcha y eso no considera los tiempos de ciclo. Entonces, el tiempo estándar va a ser de 498 10 milésimas de hora. ¿De acuerdo? 10 milésimas de hora. Este es el tiempo estándar de la actividad. ¿De acuerdo? Este tiempo estándar lo vamos a considerar como que es el tiempo regular, normal, de que debería trabajar una persona, ¿no? Cualquier operario en hacer esta actividad del armado de buzo debería demorarse, pues, 498 10 milésimas de hora, ¿no? Esto nos va a ayudar a sacar los estándares de producción, ¿no? Entonces, con descansos, o se demora más o se demora menos, descansa más o menos, debería demorarse, este sería el estándar de producción para una pieza. Para un buzo debería ser esto, ¿no? Muy bien, es lo regular. Pero la empresa considera que, mira, tenemos este tiempo de 498 10 milésimas de hora, entonces, si tú logras hacer en menor tiempo un buzo, yo te voy a dar un incentivo económico, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice la empresa. Entonces, acá, por ejemplo, está considerando que el incentivo va a ser, si logra hacer en un 125% más, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser este tiempo, no? Por ejemplo, tenemos este es el tiempo regular que debería demorarse el elemento A. Tú logras hacerlo en un menor tiempo, yo te voy a compensar económicamente. Eso es lo que, luego de obtener este estándar, la empresa decide hacerlo, ¿no? Es una política de la empresa poder dar incentivos si el trabajador logra hacer su trabajo en buena calidad, pero en menor tiempo, ¿no? Porque eso motiva para que la empresa pueda desarrollar más. ¿Cuál sería este tiempo? Vamos a considerar este tiempo normal, por 100 entre 125. Entonces, vamos a sacar un ajuste por incentivo para cada uno de los elementos para poder obtener un nuevo tiempo de estándar, ¿de acuerdo? Un nuevo tiempo estándar. Me equivoco. Ya. Voy a quitar esto de acá que me están ayudando. De igual forma, a ver, este elemento también lo voy a ajustar el tiempo hacia abajo para poder dar una motivación, un incentivo económico, ¿no? Entonces, sería este tiempo regular por 100 entre 125. Estoy ajustándole un 25%, ¿no? Que lo puedo sacar también de acá, ¿no? 100 entre 125. De igual forma, este dato también. Por 100 entre 125. Este dato también. Por 100 entre 125. Este dato de la máquina de lavado de buzos no lo voy a considerar un incentivo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de una máquina, ¿no? Entonces, es necesario que esta máquina se demore este tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí no voy a hacer ningún ajuste, ¿no? Solo en los elementos en que sí el operario trabaja, ¿no? O hace un trabajo manual. Ahí sí se puede dar un incentivo, ¿no? Porque el lavado de buzos, bueno, tiene que demorarse un lavado. No es que lave menos, obviamente no va a lavar tan bien, ¿no? Entonces, por eso no le doy un incentivo acá, ¿no? Pero este sí es un trabajo manual, por 100 entre 125. Entonces, aquí yo voy a tener un nuevo tiempo estándar, pero que va a servir de incentivo para los operarios, ¿no? Entonces, yo le digo, oye, si tú me haces un busito en 402.19 10 milésimas de hora, yo te voy a dar un bono económico que va a ser muy bueno. Muy bien, excelente. Ya. Entonces, es una motivación.
Pero por política de la empresa también dice, oye, si pueden llegar a un óptimo, o sea, a un tiempo mucho menor, sería excelente porque ya podemos cumplir mejores tiempos de producción, yo puedo dar mejores bonos económicos. ¿Cuánto más? Un 35%, ¿no? Entonces aquí voy a considerar este mismo tiempo, que vamos a considerarlo como un tiempo óptimo, ¿no? Ya lo máximo que podríamos, que un trabajador podría apurarse, ¿no? Es decir, que ya no me aguanto de tomar agua ya, trabajo así a full, ¿no? Aquí sería reducir el tiempo en un 35%, no, en un 35%, ya está. De igual forma acá, ¿no? Este tiempo regular lo ajusto a un 35%. De igual forma, este trabajo regular lo ajusto a un 35%. Bueno, este tipo no, este es tal cual porque es tiempo de máquina, no es que vaya a lavar menos, ¿no? Sale la mugre. Y aquí también, por 100 entre 135. ¿De acuerdo? Entonces, de igual forma, aquí yo voy a hallar el nuevo, el nuevo tiempo estándar óptimo, ¿no? Es decir, que ya yo debería obtener esto, ¿no? Y ya voy a dar un mejor incentivo eh, a mis trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, y es lo máximo que yo podría aspirar a trabajar, ¿no? O sea, llegar a este tiempo, ¿no? Es como que un poco ajustando los tiempos, ¿no? Entonces, acá tengo tres tipos de tiempo estándar. El regular, que es lo según mi estudio de tiempos. En base a esto, yo establezco un tiempo incentivo, que es para poder motivar a los trabajadores a que se esfuercen un poquito más. Y finalmente, un tiempo óptimo, que ya es, si me ajusto más el tiempo, motivo a los trabajadores, esto es lo que debería llegar, ¿no? Son como que parámetros o políticas que la empresa va a designar para mejorar el desempeño, mejorar la cantidad de producción, ¿no? Y esto se da bastante en las empresas, ¿no? Sacamos un tiempo estándar, pero si tú logras mayor producción, yo te doy un bono. Y si logras más y más, tienes una calificación excelente en tu desempeño. ¿Me acuerdo? Para eso sirven estas políticas. Pero lo sacamos de nuestro tiempo estándar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vamos a completar esta tablita. Voy a quitar este sumatoria, me dice. De todos los tiempos, eh, manuales a máquina parada. ¿Sí? De acá, desde acá hasta acá. Ya está. 303. De igual forma acá, los elementos. Acá. Uh -huh. De igual forma acá. Hay que no, las cosas. Esta suma también debería darme este valor. Pero ojo que solo, o mejor dicho, sin considerar el tiempo manual máquina en marcha, es decir, sin esto, ¿no? Entonces, sumando 303 más 175 más 1850, debería sumarme 498.11, ¿no? De igual forma acá. Bueno, acá me verifica, ¿de acuerdo? Es para como que corroborar, ¿no? Que las sumas verticales son iguales a las sumas horizontales. De igual forma, mi tiempo incentivo, ¿no? Acá era este tiempo por 100 entre 125. Es igual mi tiempo, este tiempo por 100 entre 125. Este igual. Creo que no era esto. Ahí. Si no me equivoco. Ah, sí, también. Sí, tiempo manual máquina, sí, correcto. Sí. Por 100 entre 125, pero este de costadito no, que es el tiempo de la máquina, no tiene ningún incentivo, ¿no? Correcto. De igual forma acá, el tiempo óptimo. Este tiempo por 100 entre 135, de igual forma acá. Este valor por 100 entre 135 y de igual forma acá. Ahí. Valor por 100 entre 135. Y este es el valor del mes. Entonces, si ustedes ven, acá mi tiempo incentivo
También yo lo estoy sumando y me da 402.19. Y el tiempo óptimo también es igual, 373.77, ¿no? Bueno, de esta forma verifico nada más que he hecho unas sumas correctas, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a dejar esta parte. ¿Qué tal? ¿Han llegado hasta esta parte de los cálculos? Profe, yo no llegué a esta parte. Te espero, Lucer. Bueno, en todo caso, a ver, voy a dejar la grabación ya para terminar. Esperamos a todos los que les falta